Está listo nuestro invitado. El día de hoy vamos a platicar nada más y nada menos con Alejandro Páez. Y lo invitamos para que pues él llegue y nos platique. Ahí está ya Alejandro Páez, pues para que nos platique acerca de este presidente que pareciera ser gris, pero pues cuál es lo que abona Zedillo, que nos platique un poco acerca de este exmandatario y por qué debe de estar en esta consulta. Muy buenos días, Alejandro, pues bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, la razón es por la que está en la consulta es la que conocemos todos, porque hay una decisión de consultar a la gente con respecto a si se procede a hacerles un juicio más que nada simbólico, un juicio simbólico sobre su participación o su culpabilidad, digamos, en cualquiera de los muchos eventos que se sucedieron en su sexenio. Esa es la razón. Zedillo es un personaje muy especial, muy particular. Por un lado, cierra su administración con niveles históricos de aprobación. Y hay que explicarlo porque hay que explicarlo en el contexto en el que se dio Ernesto Zedillo. Zedillo abre con los menores niveles de aprobación de la historia y cierra con los más grandes hasta ahora, de acuerdo con las últimas mediciones. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Zedillo fue un hombre muy hábil, a pesar de que se le llama un presidente gris. Hay que pensar que Ernesto Zedillo manda a prisión primero a Raúl Salinas de Gortari, con lo cual marca la ruptura con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es una ruptura brutal que se expresa en este acto político de mandar al hermano del expresidente, entonces expresidente Carlos Salinas de Gortari, a prisión. Pero el sexenio no abre con eso. El sexenio de Ernesto Zedillo abre con otro evento más trágico. Ese es el evento, digamos, en las élites. Ese es el momento que se da en las élites. En realidad, para la mayoría de la población, el arranque del sexenio de Ernesto Zedillo es catastrófico, es uno de los eventos más traumáticos para las familias, incluso por encima de las otras crisis sexenales o las otras crisis cíclicas, como se les llamaba en México. Es la más grande crisis que se haya vivido en este país, con un saldo en pobreza, con un saldo en deuda, con un saldo en pérdidas para los hogares brutal. En ese momento, en diciembre, en el mes de diciembre de 1994, Pedro Aspe Armella deja una indicación de cuidar la economía sobre ciertos factores muy específicos. Sobre todo, no lo voy a hacer muy técnico, sino les voy a dar datos muy fáciles de familiarizar. Había vencimientos de deuda de corto plazo que podían significar un riesgo. Es lo que planteaba Pedro Aspe. ¿Qué significa eso? Bueno, que venía un vencimiento muy pronto haga de cuenta del abono, del pago de intereses en las tarjetas de crédito, por llamarlo de alguna manera, que teníamos con instituciones públicas y con instituciones internacionales, y también con los poseedores de deuda de nosotros. Entonces había que hacer un pago. La razón por la que alguien pudiera querer que le regresaran su dinero y ya no seguir apostando ahí, pues él tenía que ver con estabilidad en ese momento, pero la estabilidad es un inacible, no es, se tiene que reflejar, se tiene que mostrar, se tiene que vender, y la gente dijo, los poseedores de deuda dijeron, pues no, este gobierno no nos va a dar tranquilidad, y pues bueno, denme mi dinero. Entonces imagínense ustedes que al mismo tiempo miles de tenedores de deuda, miles que tenían
sus papeles invertidos en México, le dicen a México, échale, viene, dame mi dinero, y al mismo tiempo le piden todos dinero, y eso tiene como efecto pues que la moneda inmediatamente se empieza a depreciar porque empieza a perder el valor que tiene, que está sustentado, pues sí, en los bonos que están detrás, en todo el dinero que está pedido prestado. Para efectos prácticos, digamos, para efectos que podamos comprender claramente, lo que sucede en el sexenio de Ernesto Zedillo es que de un día para otro, todas las deudas de la gente común, de sus tarjetas de crédito, de sus viviendas, de sus empleos, de sus negocios, toda esa deuda se va al techo, y al mismo tiempo las familias se enfrentan la otra cosa, que es empieza un desempleo brutal de grandes dimensiones, al mismo tiempo que todo lo que había en México del extranjero, debido a la devaluación de la moneda, se va también en precios al doble, al triple. Aumentan las deudas, aumenta el desempleo de la noche a la mañana, nuestro posicionamiento como país se va a pique, hay un cierre masivo de empresas por todo el país, hay un encarecimiento de todo de una manera que nunca ustedes han visto. Los que están más jóvenes eran muy jovencitos cuando pasó todo esto, y que nosotros los más grandes ya lo podemos recordar con toda claridad. Era un hombre de 20, muy poquitos años en ese momento cuando se da estos eventos, y cuando se dan, yo me acuerdo del ambiente de zozobra. Ahora, ese es el corto plazo. En el mediano plazo y en el largo plazo, lo que sucede es que se genera un disparo de la pobreza, aumenta la pobreza. Cuando López Obrador habla de Carlos Salinas como el padre de la desigualdad moderna, yo creo que tiene razón, porque es el modelo el que provoca esa desigualdad. Ahora, en realidad, el padre de la pobreza moderna es Ernesto Zedillo. Él es el culpable de la pobreza actual, la que estamos viviendo hoy, porque la depauperización que se vivió con Ernesto Zedillo a partir de la crisis y a partir por las medidas que tomó, y es hacia donde voy, eso empobrece dramáticamente a millones de mexicanos, millones de familias. ¿Qué viene enseguida? Bueno, lo que viene es un modelo de rescate. Lo que le recomienda el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial a Ernesto Zedillo, y él lo sigue a pie de la letra, es primero tragar la medicina amarga. De hecho, se habla de la medicina amarga, es decir, anclar los salarios, que la gente resista con salarios de hambre, y luego ser rígidos con la recaudación, no adquirir más que deuda para rescatar a los ricos, porque eso es lo que sucede. Entonces viene uno de los momentos más polémicos en la historia moderna de México, y es una decisión de Ernesto Zedillo así tomarlo, que es emprender un rescate. Hagan de cuenta como si de la noche a la mañana se nos vende a los mexicanos la idea de que era necesario darle dinero a los más ricos, a los bancos, a los banqueros, a las grandes corporaciones, a las empresas más grandotas, a los que viven en Las Lomas o viven en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León. A ellos había que rescatarlos, y Ernesto Zedillo emprende un rescate que se conoce como FOAPROA, que rescata a la gente, a los multimillonarios. Hagan de cuenta como si nos hubiera caído esta crisis, que es muy pequeña con respecto a la otra, y de repente, en lugar de que el presidente López Obrador decida darle a la gente, depositarle en sus tarjetas, el presidente diga, no, es que lo que tenemos que hacer es rescatar a Carlos Slim. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si rescatamos a Carlos Slim, todo va a ir bien. Y no estoy exagerando un ápice. De hecho, es profundamente inmoral lo que se comete, porque se rescatan los bancos, se rescatan las grandes empresas, y todos los demás mexicanos nos quedamos mirando
con los calzones hasta las rodillas, esperando qué es lo que seguía. Lo que seguía es que con todo ese nivel de endeudamiento, lo único que los empresarios garantizaron fueron, para ellos, rescatar todas las deudas de su mal desempeño como empresarios. Empresarios mediocres, como voy a poner el mejor ejemplo de todos, que es Vicente Fox Quesada, empresarios que toda la vida habían perdido, que tenían empresas con empleados pagados con hambre y tenía, en su caso, su rancho convertido en un muladar. Pues ese tipo de empresarios aprovecha ese momento con Ernesto Zedillo, el rescate, para meter todas sus deudas a la bolsa del FOBAPROA y entonces pues rescatar, y eso es lo que hacen Zedillo y toda su familia. Pero no es el único caso, son muchos casos, son cientos de casos dramáticos, miles de casos en donde los más ricos de los ricos, la gente que tiene estúpidamente mucho dinero en un país con tanta desigualdad, meten todas sus deudas producto de su propia impericia como empresarios, lo meten al FOBAPROA, y entonces de repente, de la noche a la mañana, hay un lavadero de deudas de todos los grandes empresarios que no tienen patria y que al día siguiente, ya sin deudas, brincaron a Estados Unidos a poner sus negocios allá y no a generar empleos acá, ya rescatados con el gobierno de todos nosotros. Entonces, viene eso, viene obviamente su papel en el FOBAPROA, vienen las dos grandes matanzas, Acteal y Aguas Blancas, con Ernesto Zedillo, pero yo creo que Ernesto Zedillo, sobre todo, tiene que ser revisado porque eso afecta a la mayoría. No digo que lo de Aguas Blancas y lo de Acteal no sean graves, ni lo de los zapatistas, que es la persecución de Marcos, etcétera, que provocó inestabilidad en el país, ni toda su incapacidad. Yo creo que Ernesto Zedillo, como digo, si Salinas es el padre de la desigualdad moderna, Zedillo es el padre de la pobreza moderna, porque es él el que empuja a millones de mexicanos a una pobreza extrema de la cual ya nunca se recuperarían. Y me parece que esa es razón suficiente. Como ustedes saben, yo voto sí a ir a la consulta, voto sí a la posibilidad de que estos señores sean llevados ante un tribunal, aunque sean tribunales que lleven generados a partir de comisiones de la verdad. Yo creo que como no hubo justicia en su momento, esta es la versión de justicia que nos han dejado a los mexicanos, esta es la versión de justicia que este país, donde la impunidad es rampante, nos ha dejado a los ciudadanos de a pie. Entonces, pues yo creo que por ahí va la razón por la cual ir a votar en la consulta ciudadana, Romina y Daniela. Alejandro, ahorita lo tocas de manera por encimita, pero yo creo que, sí me gustaría más bien pedirte que nos hagas un comentario sobre estos episodios que son, pues no son menores, que es el de la matanza de Aguas Blancas y sobre todo la matanza de Acteal. Hablabas también de la persecución de Marcos y lo que provoca, pero pues sí me gustaría que nos dieras acá al auditorio de Café y Noticias, pues un comentario sobre todo lo que desató esos episodios que sí marcaron también la historia y toda la administración de Zedillo. Claro. Este país ha sido un país de muchas matanzas, sobre todo en esas regiones, en las regiones de Guerrero, en las regiones como las de Chiapas, donde la pobreza es una especie de manto de impunidad para que operen tanto los grupos paramilitares, obviamente gubernamentales, como el mismo ejército mexicano y las policías federales. Recordemos que en ambos casos, Acteal y Aguas Blancas, lo que impera es la presencia del Estado, es decir, no son matanzas que se dan sin la presencia de la presencia omnipresente, la presencia del Estado mexicano en eso. En ambos casos hay una presencia del Estado mexicano, lo que hace
lo que advierte que es el Estado el que provoca un enfrentamiento entre los distintos grupos con el fin de obtener algún objetivo, en su caso mantener el control sobre comunidades indígenas. No es algo que no haya sucedido en México, de hecho todo el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, fue una constante el provocar que una comunidad se enfrentara a otra y proporcionarles las armas, proporcionarles el apoyo logístico y proporcionarles a su vez una razón moral para atacarse unos a los otros. El abatimiento de las guerrillas, por ejemplo, o de los movimientos revolucionarios en Guerrero fue exactamente eso, que las comunidades, entregarles a las comunidades un razonamiento moral y ético, convencerlos con un razonamiento moral y ético al que pudieran recurrir con facilidad para que pudieran justificar el ataque de ellos mismos contra ellos mismos, de tal manera que Lucio Cabañas era el enemigo de ellos mismos, a pesar de que no era el enemigo de ellos mismos. Y la manera de hacer esto, la manera de permitir la traición entre iguales es sembrando argumentos moralmente, entre comillas claramente, moralmente éticos o moralmente justificables, con el objetivo de que la población no se sintiera mal, no lo viera como traición, sino como una ayuda a la patria, entregar a tu hermano o matar a tu hermano. Y ambos casos, Acteal y Aguas Blancas, tienen ese razonamiento, es decir, como cualquier otro objetivo durante la segunda mitad del siglo XX, la idea era enfrentar a dos grupos y lo logras hacer. Hay participación de las fuerzas del Estado, hay logística del Estado, hay argumentos supuestamente morales del Estado, y eso convierte a Ernesto Zedillo en culpable, porque él es el hombre que estaba al frente del Estado mexicano cuando se dan ambos eventos. Pero como digo, los dos eventos son muy graves. Es el Estado metiendo la mano para que unos se maten a los otros. Al final, cuando un grupo de policías ataca a los mismos del pueblo, pues no son más que ellos contra ellos mismos, hombre. Es exactamente lo mismo. Es muy probable que el policía mate a su primo en un enfrentamiento. Es muy probable que el policía vaya y asesine a su medio hermano, es muy probable. Y esa es la manera en que los estados nacionales logran contener estos levantamientos, ¿no? Poner a las comunidades en contra, y eso lo hizo Zedillo una y otra vez en muchos casos, incluyendo toda su participación en Chiapas, porque Zedillo se mete a Chiapas e intenta disolver a los zapatistas, metiendo cuarteles, metiendo soldados, enfrentando comunidades. Ese es el rol que juega Zedillo en todo eso. Sí, pues muy interesante cómo nos cuentas cómo la intervención directa del Estado mexicano para pues provocar violencia y enfrentar a fin de pues controlar estos grupos. Muchísimas gracias, muy interesante el análisis que nos acabas de dar, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotras, con tus seguidores aquí en Café y Noticias. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias.